Bien, vamos a trabajar ahora sobre los ácidos carboxílicos, pero ahora viendo los métodos de obtención y algunas propiedades físicas. Respecto a los métodos de obtención, tenemos 5, de los cuales varios ya los hemos visto en partes anteriores, ¿sí? En alcoholes, por ejemplo, en aldehídos. Bien, la primera reacción es la oxidación de alcoholes primarios, ¿sí? Obviamente ya lo hemos visto anteriormente qué pasa con los alcoholes primarios. Si nosotros usamos un oxidante débil, ese alcohol primario pasaba a aldehído. Por oxidante débil nos referimos al dicromato de potasio. No es tan débil en sí, pero esta oxidación es más lenta y era más controlable. Y luego el aldehído lo oxidamos, ya sea con dicromato de potasio o permanganato, el aldehído pasa a ácido. También tenemos una reacción directa en la cual directamente el alcohol primario lo hacemos reaccionar con permanganato de potasio y como era una oxidación más fuerte, directamente pasábamos al ácido carboxílico que correspondía, ¿sí? Que es lo que estamos viendo justamente acá en el ejemplo. Bien, oxidación de aldehídos. Cualquier aldehído usando un oxidante, ya sea permanganato o dicromato de potasio, lo pasamos directamente al ácido carboxílico correspondiente. Recuerden que lo que pasaba era que se agrega un oxígeno acá, ¿sí? Siempre que veamos un hidrógeno solito, ese hidrógeno se puede oxidar. Esta reacción sí es nueva. Es la carbonatación de reactivos de Grignard. Básicamente lo que tenemos que hacer es tomar un reactivo de Grignard. ¿Sí? Nosotros sabemos que el reactivo de Grignard se produce cuando tenemos una cadena de carbonos o un arilo, es decir, un benceno, unido a un halógeno. Cuando eso lo hacemos reaccionar con magnesio, encontramos nuestro reactivo de Grignard, es decir, el magnesio se mete entre la cadena de carbonos y el halógeno. Esta reacción lo que hace es tomar el reactivo de Grignard y hacerle burbujear dióxido de carbono. Acá está escrito de esta manera, pero en realidad siempre el dióxido de carbono se acuerdan que es CO2. ¿Sí? Simplemente acá está como representando un poco los enlaces. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, el dióxido de carbono se mete entre el magnesio y la cadena de carbonos, ¿sí? Como que se abre acá la cadena, ¿sí? Y entre el magnesio y la cadena de carbonos se mete ahí el dióxido de carbono, ¿sí? Acá. Entonces fíjense que me queda la cadena de carbonos unido a un carbono, ¿sí? Que es carbono carbonilo, justamente este. Y esta patita del doble enlace se abre y ahí es donde queda unido el magnesio y el halógeno. ¿Sí? Quedaría algo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Le estamos agregando un carbono a nuestra cadena original. Si nosotros empezamos con una cadena de carbonos, por ejemplo, de 5 carbonos, acá ahora ya tenemos 6, porque el carbono este se le agregó a la cadena. Acá habían 5 carbonos, bueno, ahora tenemos 6 en total. Entonces siempre el ácido carboxílico logrado por este método tiene un carbono extra que viene del dióxido de carbono. Luego este reactivo de Grignard lo tenemos que poner en un medio ácido, ¿sí? Y lo que va a pasar en el medio ácido es que esto se va a ir y acá me va a aparecer el hidrógeno formando el carboxilo y el ácido carboxílico correspondiente, ¿sí? Idealmente el ácido que vamos a poner acá es un ácido clorhídrico, un ácido bromídrico, un ácido yodhídrico que tenga el mismo halógeno que yo tenga acá. ¿Por qué? Porque después este halógeno con este halógeno, los dos van a quedar sueltitos, acá falta un 2, y se van a juntar con el magnesio generando una sal, ¿sí? Que tiene esta forma normalmente. Veamos acá el ejemplo. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos el para. Este nombre está mal, esto es un bromo. Ahora sí, el nombre estaba bien, pero está mal acá el cloro. ¿Sí? Ahí iría un bromo en vez de un cloro. Es un pequeñísimo error. Vamos a corregir ya mismo, bórrenlo y le ponen ahí un bromo. Entonces, para bromo, sec-butil, benceno. ¿Sí? Esto les puede llegar a generar raro, pero en realidad simplemente está los dos carbonos, en vez de poner acá unido el carbono, unido otro carbono. ¿Sí? Fíjense, esta sería esta patita. ¿Sí? Este carbono tendría 2 hidrógenos, este tendría 3. En vez de escribirlo así alargadito, ¿sí? Así, en vez de escribirlo así alargadito, se lo he escrito como resumido. Son 2 carbonos y en total 5 hidrógenos, ¿sí? Por eso les pone sec-butil-benceno. Bien, entonces, para bromo, sec-butil-benceno, se le reacciona con magnesio. El magnesio se pone automáticamente entre el halógeno y la cadena de carbonos, es decir, se mete acá en el medio, ¿sí? De tal forma que queda la cadena de carbonos unido al magnesio y el magnesio unido al halógeno, ¿sí? Acá logramos el reactivo de Grignard. Muchas veces ni siquiera se lo hace nombrar el reactivo de Grignard, simplemente se va a reconocerlo. Y ahora lo que hacemos es hacerle burbujear o reaccionar con dióxido de carbono.
como dijimos, el dióxido de carbono se mete acá, entre medio, entre la cadena de carbonos y la parte de magnesio-bromo, se mete ahí. ¿Sí? Fíjense, acá se encuentra el dióxido de carbono. Y luego al hacerlo reaccionar en medio ácido, lo que sucede es que esto desaparece y me aparece el hidrógeno en su lugar, formando el carboxilo completo. En este caso, como el halógeno era el bromo, ¿sí? Lo más probable es que acá yo utilice el ácido bromhídrico. Entonces después, este bromo con este bromo se van a ir con el magnesio formando la sal correspondiente. ¿Sí? Y el hidrógeno por supuesto, va a ir a parar ahí, reemplazando y formando el ácido carboxílico que corresponde. Bien, fíjense acá tienen otro ejemplo, pero ahora con cloro. ¿Sí? Fíjense que la idea es exactamente la misma. Tenemos la cadena de carbonos, viene el dióxido de carbono, se mete acá en el medio. ¿Sí? Acá tenemos estos dos carboncitos, serían estos dos carboncitos. El dióxido de carbono se metió en el medio, quedó unido momentáneamente al magnesio y al cloro por uno de sus oxígenos. Y luego cuando lo podemos reaccionar en medio ácido, este hidrógeno se va a meter acá, formando el ácido carboxílico correspondiente. Y el cloro va a ir a parar con el magnesio del otro cloruro para formar la sal correspondiente. Otra reacción para generar ácidos carboxílicos, esta ya también la hemos mencionado previamente, la hidrólisis de nitrilos. Nosotros hemos visto previamente cuando tenemos un carbono con triple enlace y nitrógeno, podemos hacerlo reaccionar con agua, es decir, hidratarlo. Acá se le agrega un detalle, esto puede ser en medio ácido o en medio básico. En ambos medios se puede producir esta reacción. ¿Sí? Fíjense, pues puede ser una cadena de carbonos normal o una de carbonos con aromático, es decir, con benceno en la estructura. Este carbono lo que va a hacer, ¿sí?, es que se va a abrir este triple enlace y en ese triple enlace se va a oxidar a lo más posible, que sería a ácido carboxílico. ¿Sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Partiendo del nitrilo, se le suma una cierta cantidad de agua, acá lo hace reaccionar en medio ácido y obtenemos el ácido carboxílico correspondiente. En general, los otros productos no nos interesan mucho, pero ¿por qué se me está produciendo la sal de amonio? Bien, se está produciendo la sal de amonio porque acá se trataría de liberar el NH3, el amoníaco, digamos. Pero el amoníaco, al reaccionar con el ácido clorhídrico que tenemos en el ambiente, se produce cloruro de amonio. ¿Sí? El medio ácido tiene que estar ahí para que esta reacción se produzca, pero no quiere decir que participe necesariamente en toda la reacción. De todas maneras, acá lo que más nos interesa es que cuando tenemos un nitrilo en medio ácido o básico con agua, se abre el nitrilo, ¿sí? El nitrógeno desaparece y automáticamente este carbono se convierte en un carbono carboxilo. Es decir, acá dos de esos enlaces quedan con un oxígeno, el otro queda con un oxidrilo y este nitrógeno desaparece. ¿Sí? Forma el ácido correspondiente, no pierde carbonos, no se le agregan carbonos. Bien, aquí tiene un ejemplito, pero con el paso previo incluido. Recordemos que cuando tenemos algo de este estilo, en el cual tenemos un halógeno unido a una cadena de carbonos, y lo hacemos reaccionar con cianuro de sodio, lo que pasa es que el cloruro con el sodio se van, ¿sí? Y el cianuro se unía a nuestra cadena de carbonos. En ese paso sí le estamos agregando un carbono a la cadena principal, pues fíjense que esto es nuestra cadena principal, y le estamos agregando cianuro. Al agregarle cianuro le estamos agregando este carbono que antes no estaba. Yo antes acá tenía uno solo, ahora tengo dos carbonos acá. Y este carbono, el carbono del cianuro, que es el nitrilo, ahora se va a convertir en carboxilo, ¿sí? Generando un ácido carboxílico correspondiente. Fíjense que acá, como el ácido carboxílico tiene dos carbonos, el benceno lo llama como ramificación, fenil. Entonces es el ácido acético con la ramificación fenil. ¿Hace falta decir dónde está el fenil? No. ¿Por qué? Porque este carbono que está acá, el del ácido acético particularmente, ya tiene dos enlaces con este oxígeno, otro enlace con el oxidrilo y para este lado tiene un carbono. O sea que este carbono ya no tiene más enlaces disponibles para nada. O sea que en el ácido acético, si ponemos una ramificación o sustituyente en este carbono, sí o sí tiene que estar en este carbono. Este ya no tiene más patitas que repartir. Y por eso acá no dice a dónde se encuentra el fenil. Y la última reacción de obtención es la oxidación de alquilbencenos. Es decir, el benceno, particularmente el benceno, cuando está unido a una cadena de carbonos. Un metil, un etil, un propil, un isopropil. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en todas estas reacciones?
cuando lo hacemos reaccionar con permanganato de potasio, ¿sí? O dicromato de potasio, automáticamente la cadena de carbonos esta que tengamos acá se corta y nos produce el ácido benzoico. ¿Siempre el ácido benzoico? Sí, siempre el ácido benzoico. Acá por supuesto es el nitro benzoico porque ese nitro ya venía de antes, pero en realidad el nitro ahí no hizo nada, lo único que reaccionó fue acá esto. Automáticamente esto se convirtió en carboxilo y se generó el ácido benzoico. Esto le he puesto una flecha ahí porque les quise hacer como una especie de expansión para que lo tengan en cuenta. El permanganato y el dicromato de potasio caliente, ¿sí? En general se lo dice caliente, o les agregan un medio, ¿sí? Medio ácido, también puede ser medio básico, pero en general les dice dicromato, permanganato, caliente, oxidan alquilbencenos a ácidos benzoicos. Siempre a ácidos benzoicos. El resto de la cadena se corta y se generan otros productos que no nos interesan realmente. Esta reacción solo es posible si en la posición bencílica existe al menos un hidrógeno. ¿Sí? Quiere decir, en este carbono que está unido al benceno, ¿sí? A ese carbono hace referencia, no al anillo bencénico, sino a la posición bencílica, a este carbono que está unido al benceno. Este es el más importante. Si este carbono tiene hidrógenos, la reacción se produce, ¿sí? Y siempre vamos a obtener benzoico. No importa si acá hay 2, 3, 4 carbonos en cadena, siempre obtenemos el benzoico. El resto de la cadena se corta, como les decía. Pero solamente si acá hay hidrógeno. Ya vamos a ver qué pasa cuando no. No importa la longitud de las cadenas, o si son ramificadas, todas se rompen, ¿sí? En la posición bencílica, es decir, todas se rompen y queda un solo carboncito acá, y genera siempre el grupo carboxílico y genera siempre el ácido benzoico. ¿Sí? Fíjense. El metilbenceno, es decir, el tolueno, permanganato de potasio, caliente, el ácido bencílico. ¿Sí? Perdón, el ácido benzoico. Acá tenemos el etilbenceno, dicromato o permanganato caliente, ¿sí? Automáticamente esta cadena se corta acá, pierde este carbono, desaparece, ¿sí? Forma otros productos, por supuesto, que no nos interesan, y se forma el ácido benzoico. ¿Tenemos 3 carbonos? Bueno, se rompe acá, esto desaparece, va a formar algún otro producto, probablemente se oxide a ácido tanoico, pero no nos interesa realmente, y se forma esto, oxidado acá, porque acá hay hidrógenos, y forma el ácido benzoico. ¿Qué pasa si tenemos el isopropil? Bien, isopropilbenceno. Fíjense que en el isopropil tenemos este carbono con un hidrógeno unido a CH3, unido a CH3, unido acá al benceno. ¿Sí? Es decir, que este carbono, que es el que está unido al benceno, sigue teniendo hidrógeno. Bien, entonces la reacción se produce. Se corta, estas dos patitas se cortan, probablemente se produzcan 2 dióxidos de carbono, pero de vuelta eso no nos interesa el producto, y se forma nuevamente el ácido benzoico. ¿Por qué? Porque es la misma oxidación, siempre se produce el ácido benzoico. Bien, ahora, ¿cuándo no se produce la reacción? Cuando ese carbono que está unido al benceno, el primero, esto de acá, no tiene hidrógeno. ¿Sí? Fíjense que si esta fuese la reacción que me están pidiendo, este es el carbono unido al benceno. Y este carbono, en este caso particular, no tiene hidrógeno. Entonces, cuando yo quiero oxidar, como acá no hay hidrógeno, la reacción no se produce. ¿Sí? No se produce la ruptura. Bien. Respecto a las propiedades físicas, las vamos a pasar rapidito. La parte más importante, digamos, que de la cual dependen las propiedades físicas es, por supuesto, el grupo carboxilo. Es un grupo, por supuesto, muy polarizado y en él se dan 2 efectos, de los cuales uno es más importante que el otro para esto de las propiedades físicas. El primer efecto es la resonancia en el grupo carboxilo. ¿Sí? ¿Qué sucede? En el grupo carboxilo, que fíjense que tiene esta idea, ¿sí? Este es el grupo carboxilo, los electrones se encuentran deslocalizados en el doble enlace. ¿Sí? Es parecido a lo que pasa en la estructura del benceno. Recuerden que en la estructura del benceno habíamos hablado de que los electrones están deslocalizados y por tanto se establece cierta resonancia y los dobles enlaces del benceno son ciertamente móviles, no están localizados, sino que se encuentran deslocalizados. Por eso se producían las 2 estructuras posibles y se producía el anillo gigante pi y por eso lo manejamos de esa manera, pero es una estructura resonante. Acá pasa lo mismo. Este par, ¿sí? Ese enlace pi, ese orbital pi, está deslocalizado, entonces se mueve, ¿sí? Y puede estar ubicado ahí o acá. Es decir, que el hidrógeno puede encontrarse en este oxígeno o en este oxígeno.
¿sí? En una estructura resonante y estas dos estructuras se podrían decir que se intercambian una en la otra permanentemente. Por eso es que se puede escribir de esta manera tranquilamente. Acá el hidrógeno de todas maneras no está, ¿sí? Pero está cargado negativo, ¿sí? Bien, entonces la estructura es resonante y por eso se puede escribir de esta manera, como que no sabemos a dónde está realmente el doble enlace. Puede estar acá, ¿sí? O puede estarse moviendo de una en la otra. Son dos electrones deslocalizados y una estructura resonante. Esto puede tener alguna pregunta teórica por ahí, pero no es algo que tengamos que prestar el 100% de atención. Solo recordarlo, igual que en el benceno. Los electrones en el carboxilo no están localizados, no están fijos, sino que están deslocalizados y hay resonancia. Ahora, lo que sí nos interesa, ¿sí? es el efecto inductivo, ¿sí? Más que todo esto que tenemos que fijarnos acá en que hay una gran diferencia de electronegatividad entre, sobre todo, este oxígeno y este hidrógeno. Por supuesto, también hay una gran diferencia entre el carbono y los oxígenos. Entonces, acá se forma una cierta polaridad, ¿sí? Bien, acá tenemos un polo negativo, acá tenemos un polo positivo. Como ya existe un polo negativo, este se está volviendo positivo, ¿sí? Y acá tenemos otro polo negativo. Hace que este polo negativo sea incluso un poquito más fuerte que este, ¿sí? ¿Qué logra eso? Una mucho mayor atracción de este hidrógeno con el oxígeno. De todas maneras, por ahí no hace falta enojarse tanto. A diferencia de la reactividad carbono-oxígeno, bien. Esto sabemos que es polar porque lo hemos visto en aldehídos y cetonas. ¿Sí? El carbonilo por sí solo, carbono y oxígeno con doble enlace, el carbonilo en sí, esto es polar. Imagínense si encima le agregamos acá otro oxígeno, aún más polar. Acá tenemos un dipolo, acá tenemos otro dipolo. Y encima el oxígeno con hidrógeno, muchísimo más dipolo, ¿sí? Muchísimo más se genera el momento este dipolar y por lo tanto acá se forma un polo muchísimo más fuerte, ¿sí? De hecho, como tenemos un oxidrilo, esto puede generar puentes de hidrógeno. Si yo pongo este ácido y al lado pongo otra molécula del mismo ácido, entre un ácido y otro pueden formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un ácido, acá tenemos otro ácido exactamente igual, como si tuviéramos un frasco lleno de ácido, una moleculita se pega en la otra, formando puentes de hidrógeno. ¿Y qué logra el puente de hidrógeno? ¿A qué asociamos los puentes de hidrógenos? A mayores puntos de ebullición, que eso es lo más importante, ¿sí? Se dice que los ácidos carboxílicos son líquidos asociados, es decir, que se asocian las moléculas entre sí, de mayor punto de ebullición que el alcohol correspondiente. Fíjense que tienen mayor punto de ebullición incluso que el alcohol que corresponde. Por ejemplo, tengo el alcohol de 5 carbonos, ¿sí? Un pentanol, tiene un punto de ebullición apenas menor que el ácido pentanoico. El ácido pentanoico tendría un punto de ebullición mayor, porque estos puentes de hidrógeno se dan con mayor facilidad, se dan con mayor énfasis, porque no solamente tenemos el oxidrilo, sino que además del oxidrilo tenemos la polaridad del carbonilo, ¿sí? Entonces el carboxilo, que es todo esto, tiene una mayor polaridad, una mayor generación de puentes de hidrógenos que es solamente el oxidrilo por su parte, ¿sí? Entonces, el ácido carboxílico tiene mayor punto de ebullición que los alcoholes y los alcoholes tienen mayor punto de ebullición que aldehídos y cetonas, ¿sí? Bien, acá les da un ejemplo práctico, pero de vuelta no hace falta que recuerden por ahí esos números, sino que les da un ejemplito. Solubilidad. Por supuesto, son moléculas polares, ¿sí? Pueden formar puente de hidrógeno entre sí y también puente de hidrógeno con el agua. Por tanto, los primeros 4 ácidos carboxílicos son solubles en agua. El quinto, ¿sí? El ácido pentanoico sería, que acá se los dice, acá les daré otro nombre, pero el de 5 carbonos le daríamos pentanoico, ya es poco soluble. Y de ahí más son prácticamente insolubles, ¿sí? Incluso los aromáticos son insolubles en agua. Es decir, que solamente los primeros ácidos carboxílicos son solubles en agua. Uno, el más conocido, que lo pueden asociar todo el tiempo, es el ácido etanoico, es decir, el ácido acético, que es el del vinagre, y podemos ver que el vinagre y el agua se diluyen fácilmente, se solubilizan fácilmente. Pero de 5 para arriba, poco soluble el 5, 6 casi nada, y de ahí para arriba prácticamente insolubles. Inclusive los aromáticos son insolubles en agua. Esto puede estar en alguna pregunta teórica, ¿sí? ¿Por qué se hacen insolubles en agua? Bueno, como siempre, el ácido carboxílico está compuesto por una cadena de carbonos y luego el carboxilo, ¿sí? Así como el carboxilo es hidrófilo,
¿sí? Se puede solubilizar en agua porque forma puente de hidrógeno. A medida que esta cadena, que es la parte no polar, se hace cada vez más grande, cada vez tiene mayor peso la parte no polar, la parte hidrofóbica, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea la cadena de carbonos, 5 o más carbonos de este lado, ¿sí? Incluso 4 carbonos, porque este cuenta como quinto, 4 carbonos o más, se empieza a volver la molécula cada vez más insoluble, ¿sí? En agua. Respecto al olor, los olores de los primeros ácidos, ¿sí? Suelen ser fuertes e irritantes. Pónganse el ejemplo del vinagre, fuerte, irritante, ¿sí? Fórmico es el de las hormigas, acético es el del vinagre. Después, también desagradables, por ejemplo el butírico, piensen en manteca un poco rancia, ¿sí? Y después los ácidos superiores, como cada vez son menos volátiles, ¿sí? Son más pesados, menos volátiles, suelen no tener tanto olor, si no desprenden vapores en la superficie, por tanto, no desprenden un olor característico, ¿sí?